estamos hablando del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Y lo que estamos hablando es sobre posibles ventajas y desventajas en el contexto actual, ¿no? Yo creo que es un tema básicamente de repaso conceptual, ¿no? Es decir, en el fondo se trata de ir viendo esto del apalancamiento operativo, que en qué consiste para aquellos que estéis, bueno, pues menos habituados a lo que es la parte del control relacionado con el tema financiero y también de lo que sería el equivalente al apalancamiento financiero, es decir, qué implicaciones puede haber y en ambos casos, sobre todo de cara a lo que sería la rentabilidad del accionista y de cara a los riesgos de insolvencia que puede tener una compañía en un momento determinado, ¿no? Y en cuanto a ventajas y desventajas en el contexto, pues aprovechando las explicaciones relacionadas con estos apartados, es decir, fundamentalmente conceptuales, pues intentar verificar también qué elementos están sucediendo hoy en el contexto en el que nos movemos que de alguna forma pudiera generar un empeoramiento de la situación de empresas que se encuentran con estas estructuras muy apalancadas a nivel operativo y muy apalancadas a nivel financiero o lo contrario, es decir, qué factores también puedes favorecerles por esas circunstancias que se están originando en los mercados en líneas generales, ¿no? Por el entorno económico, por el entorno político, que bueno, pues hoy en día lo tenemos ahora mismo bastante, bueno, pues bien en caliente por todo lo que ha sido el resultado de las elecciones en Estados Unidos y también por otros factores vinculados a la evolución de variables como los tipos de cambio, los tipos de interés, los precios de los commodities, etcétera. En sentido apalancamiento operativo, vamos a empezar por esta figura que no hace referencia nada más que, bueno, pues a identificar aquellas compañías que por su estructura de costes tienen una estructura de costes fijos mucho más alta de lo que sería otras empresas que sus estructuras están basadas más en costes variables, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos que una compañía puede tener, sobre todo por su volumen de negocio y que el análisis que tenemos que hacer pormenorizado ante esa posible sensibilidad que tenga nuestra empresa por nuestra estructura de costes en un escenario donde realmente, bueno, pues podemos tener muy cerca el punto muerto y por tanto ver exactamente dónde pueden venir los riesgos, ¿no? Y ante eso, bueno, pues te da la situación, dentro de lo que serían las ventas, habría que verificar una serie de elementos o sobre todo, pues ver exactamente aspectos que creo que son relevantes siempre analizar para determinar cuál es el grado de riesgo que pueda tener nuestra organización ante la posibilidad de que esas ventas pudieran verse disminuidas. Los factores internos, evidentemente, que influyen en el margen bruto de una organización, todos los conocemos. Va a depender de la variación en precios, ¿no? Es decir, tanto si el precio en un momento determinado, si veo que caen las unidades de venta, puedo aumentarlo y con eso compensar parte de lo que sería la caída del volumen de negocio, mejorando ese margen bruto, o si no, pues ver exactamente qué otras amenazas pueden incrementar incluso las pérdidas correspondientes a mi organización, porque si el margen bruto era un 30 y ahora es un 28, pues ya no solamente es que tengo una estructura de costes demasiado elevada y que las ventas en conforme caiga va a tener, por tanto, un impacto negativo en resultados de forma inmediata, sino que si encima el margen bruto no ayuda, el peso o el porcentaje que representa, pues lo tengo que intentar analizar, ver qué factores de riesgo implícitos puede haber detrás dentro de lo que realmente comporta este resultado, lo que sería el peso del margen bruto dentro de la organización. Tengo también posibilidades operativas de intentar mejorar las cosas o ver cómo puedo mejorarlas por la parte de los costes fijos. Muy limitado, pero habrá que analizarlo. O intentar ver cuáles son los factores que pueden incluso provocar un empeoramiento de la situación por un encarecimiento o un mayor peso de los costes fijos por elementos que nada tienen que ver por un aumento de las ventas, sino todo lo contrario, por factores que nada, digamos, tengan ningún tipo de relación con ello.